presento para los que no me conozcáis, soy David, vicepresidente de Pues la Entiende, os damos la bienvenida a nuestra casa y muchísimas gracias por venir. Esta es una actividad que tenemos dentro del proyecto anual que desarrolla Pues la Entiende aquí en Fuenlabrada, y este año uno de las principales líneas que hemos querido tratar, además de la cultura y el deporte, como siempre hacemos, es el tema de la diversidad que hay dentro de la propia diversidad del colectivo LGTBI. Como actividades enfocadas a esto, pues hemos querido hacer esta mesa. Ahora le voy a dar paso a que se presenten. Vamos a hacer intervenciones breves sobre una serie de cuestiones que tenemos. Y bueno, os presento. Ella es Melissa, Javier, Ali, Óscar y Norberto. Pues si queréis pasáis a explicar vuestra asociación, de dónde venís, qué trabajáis o en qué os enfocáis para que los demás nos puedan conocer, y ya empezamos con la ronda de preguntas y de respuestas, ¿vale? Pues muchísimas gracias. O sea, Norberto, de la que tengo aquí al lado. Yo primero, Cuéntanos. Qué raro. Bueno, mi nombre es Norberto Ciciaro, soy el coordinador de la sección Espiritualidad de Kogan. La sección Espiritualidad de Kogan funciona. Kogan es el colectivo LGTB+ de Madrid y funciona desde aproximadamente 1994-95. En su momento era conocida como la Comisión de Asuntos Religiosos, y hace 7 años lo hemos cambiado el título de espiritualidad, más que nada para desprendernos de alguna forma o abarcar de una forma más amplia el concepto de la religión. Una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Trabajamos con diferentes eventos, trabajamos con diferentes religiones, hacemos actividades de rituales, a veces meditación, oraciones, etcétera, etcétera, pero también realizamos muchísimos talleres de crecimiento personal, porque nos fundamentamos en el concepto de persona holística, que es una corriente teológica que viene del hinduismo, pero a nivel occidental se implementó mucho en el siglo XII. Y esta corriente lo que considera es que el cuerpo, mente, emoción y espíritu es una unidad, ¿sí? Luego del siglo XV, las teologías imperantes separaron cuerpo por un lado y espiritualidad por el otro, en una lucha constante. Pues nosotros nos vamos más para atrás. Entonces, para ser espirituales es necesario tener en cuenta nuestro cuerpo, organizar, amueblar nuestra mente, gestionar nuestras emociones, y a partir de allí podemos conectarnos con nuestro ser y nuestro deseo de trascendencia. Así que nuestras actividades se basan generalmente en ello, las actividades presenciales, y tenemos también actividades online que podrán ver en nuestro canal de YouTube Kogan TV, en la lista de distribución de espiritualidad, donde encontrarán más de 100 vídeos de testimonios de personas LGTB de diferentes religiones, de diferentes espiritualidades, y cómo lo viven sin ningún tipo de sentimiento de culpa, sin ningún tipo de sentimiento de rechazo, ¿no? O sea, cogidos en lo que creen y dando su vida por lo que creen, tanto sea religiosos como no religiosos. Esto lo voy a puntualizar siempre, ¿no? Porque la Wicca también pertenece a una creencia religiosa y hay muchísimas personas LGTB que lo practican. La brujería también es una creencia religiosa y hay mucha gente que lo practica. El animalismo también es una creencia religiosa y también hay mucha gente que lo practica, etcétera, dentro de nuestro colectivo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No sé si estuvo bien. Yo he intentado resumir, ¿Cómo lo supera el siguiente? Bueno, a ver si soy capaz de sintetizar. Voy a poner a prueba mi capacidad de síntesis. Bueno, en primer lugar, gracias a Pues la Entiende por habernos invitado hoy. Muchísimas gracias. Teníamos muchas gracias de venir y de conoceros. Y luego también, en segundo lugar, a todos, todas y todos los que habéis venido aquí, también daros las gracias por venir un sábado por la mañana a escucharnos, con lo cual, pues, gracias también. Bueno, pues yo soy Óscar, vengo de Crismón. Crismón es Cristianos de Madrid Homosexuales.
y llevamos 16 años en funcionamiento, ¿vale? Es una asociación que llevamos ya 16 años. Estamos federados en la Federación Estatal, en la FELGTB, y bueno, pues os cuento un poquito, ¿no? Grismont tiene diversas funciones, ¿no? Es decir, por una parte, ¿vale? Hacemos de puente, ¿no? Es decir, por una parte le decimos a la... antes de empezar, Grismont es cristiano, ¿no? Entonces, cristiano pues incluye pues el catolicismo, los protestantes, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte, nosotros lo que hacemos es decirle a las distintas iglesias que se puede ser gay y se puede ser cristiano y no hay ningún problema, que Dios nos ideó así y que como somos hijos de Dios, nos ha ideado así, pues no hay nada que cambiar, ni nada que curar, ni nada por el estilo. Es decir, Él nos ha hecho así y nos quiere así, ¿no? Entonces no hay nada que cambiar. Y luego, también por otra parte, decirle al colectivo LGTBI, pues que también se puede ser cristiano y se puede pertenecer al colectivo LGTBI, es decir, no son incongruencias, no hay nada que sea incompatible, ¿no? Entonces tenemos esa doble misión en Grismont, ¿no? Y luego, además, ya dentro de la propia asociación tenemos muchísimas dinámicas. Hacemos formaciones, que me alegra mucho lo que ha contado David, de que este año lo que está haciendo la entiende, porque nosotros el hilo conductor que hemos tomado este año es muy parecido al vuestro. Es decir, nuestro hilo conductor este año de las formaciones es Dios también habita en la frontera. Y es que hay gente del colectivo LGTBI que efectivamente está en las fronteras, ¿no? Es decir, este año vamos a estamos preparando formaciones sobre el edadismo, sobre las personas mayores LGTBI en el colectivo, que ya sabemos lo marginadas que están. Ayer por la tarde estuve con Federico Armentero de la Fundación 26 de Diciembre en Rivas, por ejemplo, que fue también a hablarnos de eso. Vamos a hablar también del sexilio, por ejemplo. Es decir, el sexilio es la gente que vive en espacios o en entornos rurales, tiene que salir de esos espacios porque no pueden vivir su orientación sexual con normalidad, necesitan venir a grandes ciudades, ¿no? Entonces estamos haciendo un montón de cosas, es decir, poner el foco, como ha dicho antes David, en gente del colectivo LGTBI, pues que no está en medio del arco iris, como podemos estar muchos, sino que están en los extremos del arco iris, ¿no? Entonces estamos preparando estas formaciones también este año como hilo conductor, ¿no? La LGTBI-fobia en el deporte, también con David Guerrero, en este libro que le ha escrito de Corpus como una niña. Es decir, estamos un poco este año en esa línea también de la diversidad, ¿no? Del colectivo LGTBI también. En Grismont también tenemos eucaristías, es decir, hacemos celebraciones eucarísticas, es decir, tenemos sacerdotes en la comunidad, obviamente, en la asociación, y no son pocas las parroquias, no son pocos los espacios religiosos donde nos conocen, donde nos apoyan, donde nos aceptan y donde ya tenemos, después de 16 años, muchísima relación, incluso con gente de la jerarquía de la Iglesia. Es decir, o sea que son espacios que tenemos que conquistar y es verdad que si nosotros que somos cristianos no lo hacemos, nadie va a venir a hacérnoslo. Entonces tenemos que hacerlo desde dentro. Es decir, mucha gente podría decir, oye, ¿y por qué no os vais si esto es tan fatal? Pues porque si me voy esto no va a cambiar nunca. Y si no lo hacemos nosotros desde dentro, no va a venir nadie fuera a cambiarlo. Entonces, pues Grismont cumple esa misión, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aparte de las Eucaristías, tenemos oraciones los jueves, ¿no? Es decir, que se puede pasar por allí a hacer un ratito de oración, que también son dinámicas, las preparan las distintas comisiones, que tenemos distintas comisiones, la comisión de acogida, la comisión de formación, la comisión de Eucaristía, la comisión, tenemos también un grupo de jóvenes, que también van jóvenes, es decir, tenemos un amplio abanico de cosas. Y así como más social, lo que tenemos, que también así os lo digo, que es el proyecto del amigo que escucha, que es un servicio que tenemos donde efectivamente, como su propio nombre indica, escuchamos a la gente que viene con distintas problemáticas y se le escucha de forma activa. Y según la problemática que tenga, pues se le deriva, ¿no? Es decir, o a la Comunidad de Madrid, o a otras asociaciones, o donde lo que necesite, ¿no? Y entonces os enviaremos a todas las asociaciones de la Comunidad de Madrid, federadas, no federadas, un email desde el amigo que escucha, de Grismont, para que podáis ofrecer también el servicio, pues si alguien quiere ir, o si alguien quiere llamar, o quiere escribirnos, o lo que sea. Escuchar también es importante. Grismont está declarado de utilidad pública, con lo cual pues también tenemos estos proyectos sociales, colaboramos con muchas otras asociaciones, con Acción Triángulo, por ejemplo, estamos colaborando, tenemos un proyecto trans en este momento también, estamos carteándonos con trans
presas. Es decir, ¿quién habla con estas pobres que están ahí? Es decir, que muchas de ellas no tienen familia o están rechazadas. Bueno, pues nos carteamos y nos cuentan cómo están ellas allí, les contamos nosotros cómo estamos aquí, y entonces pues está en un proyecto muy interesante y muy enriquecedor. Y yo creo que grosso modo, para que los demás puedan hablar, pues creo que grosso modo, más o menos, eso es Crismon. Tenéis una página web que podéis visitar, www.crismon.org, y ahí tenéis toda la información. Incluso si me queréis preguntar luego a mí, pues también me encanta. ¿Vale? Perfecto. Pues nada. Vale. Buen día, chicos. Bueno, primero que nada, perdonen la demora, la verdad. Mi nombre es Ali, tengo 32 años, soy migrante, soy venezolano. Tengo mi país ya 4 años y medio fuera, 4 años en Perú y tengo 5 meses acá en España. Yo vengo por KIF. Yo llegué a KIF como usuario, ¿sí? Yo llegué buscando la guía o la ayuda de KIF. De hecho, lo hice antes de venirme a España, porque quería saber cómo iba a llevar mi proceso migratorio y sobre todo cómo iba a ser gay o expresar mi sexualidad o mi orientación acá en España. Entonces por eso llegué a KIF. La verdad que fue una organización que me recibió con los brazos abiertos, que me guió muy bien en el proceso y en mi camino, y en ese primer mes pues, yo comencé a hacer voluntariado con KIF. ¿Por qué comencé a hacer voluntariado con KIF? Bueno, porque de cierta forma trabajo como de manera de puente, ¿no? Muchas de las personas que llegan a KIF, o casi su mayoría, son latinos y son LGTBI. Y bueno, yo comencé a hacer el voluntariado llevando personas a los hospitales. Esto lo digo ¿por qué? Porque bueno, yo vengo de una región donde ser VIH positivo tiene mucho estigma, ¿no? Más allá de lo que es la salud como tal, que eso ya está muy bien controlado, es el estigma social que el tener o ser VIH positivo. Entonces, la mayoría de las personas que llegan de Latinoamérica, que casi todas llegan ya con su positivo confirmado, que lo que vienen buscando sobre todo es su tratamiento, llegan con muchos estigmas, con muchos problemas, con muchas cosas que les causan muchos problemas psicológicos y emocionales. Entonces, en los acompañamientos, pues básicamente yo me encargo de intentar de guiarlos de manera de que el proceso sea lo más ameno posible, ¿no? Ir a un hospital generalmente no es algo agradable, y sobre todo bueno, en una situación en la que vienen llegando ellos, que se sienten vulnerables, no tienen nada acá, entonces se sienten en esa situación realmente pues, bastante frágil, ¿no? Entonces la idea en los acompañamientos es llevarlos, es guiarlos, hacerles entender que todo va a estar bien, que van a tener su tratamiento al día, que sí van a poder salir adelante. E intentar de cierta forma romper esos paradigmas que hay sobre lo que tienen o con lo que viven, que ya es parte de su vida, que ya es parte que tienen que aceptarlo, concientizarlo, y entender que eso no va a ser ya acá, por lo menos una traba, o por lo menos no de donde venían, ¿no? Entonces, bueno, en el proceso te consigues muchos tipos de personas que lo llevan con más facilidad y personas que de verdad están muy afectadas por eso. Como les digo, más allá de por ser VIH positivos, están así por el estigma social con el que nos criaron a nosotros de donde venimos, ¿no? Que también hay acá estigma, pero nosotros es como un poco más acentuado. Entonces, bueno, en los acompañamientos se reciben muchos tipos de personas, muchas chicas trans. La idea es esa, es acompañarlos, es explicarles el proceso antes, durante y después. Luego de que entran al tratamiento, que comienzan, es hacer un seguimiento, es estar pendiente de que si te escriben, de cómo se sienten, de ofrecerles algo, salir un día, despejar su mente, todo eso, ¿no? Entonces es parte básicamente de mi función en KIF, porque yo soy voluntario. En lo que es la parte legal, bueno, en lo que es KIF nos ayudan básicamente a cómo llevar todo nuestro proceso legal acá, nos derivan a las instituciones correspondientes, y además lo que me parece mucho más importante es que nos ayuda a crear un grupo de apoyo. La mayoría de nosotros llega solos, la mayoría de nosotros llega sin familia, llega sin amigos, y aquí generas un grupo
grupo donde te sientes protegido, donde te sientes apoyado, donde sientes que te van a ayudar, que van a, si tienes algún problema, para cualquier cosa. Entonces, eso básicamente es lo que ha generado KeepKeep, ha generado una comunidad muy bonita, una comunidad que se apoya mucho, una comunidad muy diversa, porque como decían los amigos, nuestra comunidad es muy diversa. Nosotros somos más que ser sencillamente gays, somos muy diferentes, cada persona es un mundo, cada persona piensa diferente, cada persona tiene gustos diferentes. Entonces eso es que básicamente es un mundo, es complejo, es entender que cada persona ve la vida de una forma diferente y cómo ahora nosotros nos enfrentamos con todo lo que venimos a vivirlo en este país, cómo nos enfrentamos acá con nuestros problemas, con nuestras inseguridades, con las cosas que traemos. Ahora como yo me enfrento a la vida en este país donde la cultura es diferente, porque si bien todos hablamos español, o la mayoría, pues acá la vida se ve diferente. Entonces nosotros venimos viendo la vida de una forma y la idea es aprender a ver la vida cómo se ve acá, porque emigramos es para buscar una diferencia, ¿no? Ciertamente hay cosas, como en todas partes, aquí todavía hay muchos prejuicios, si los hay, pues de hecho es parte de nuestra labor buscar de que esos prejuicios caigan. También me gustaría resaltar un poco que hay muchos prejuicios incluso dentro de nuestra comunidad que sería bueno romperlos, ¿sí? Porque sí, porque es básicamente eso. Es como haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Mucha gente cree que ya cuando uno sale del closet, por así decirlo, bueno, ya eres gay, ya eres libre, pero es que no entienden que este mundo también es muy complejo, también es bien difícil de vivirlo, ¿no? Y para muchas personas eso nos causa muchos problemas, nos causa muchas inseguridades. Entonces tú vienes como migrante, vienes con todas esas inseguridades y además te enfrentas cómo voy a vivir yo aquí ahora, no tengo papeles, cómo trabajo, entonces es bastante complejo. Entonces, en ese sentido KeepKeep es como que de verdad nos ayuda mucho a salir adelante, porque nos genera ese grupo de apoyo para aprender a vivir acá, para aprender a ser ciudadanos de este país o de este continente. Entonces, bueno, a grosso modo esa es mi función en KeepKeep. De verdad que yo, como digo, soy voluntario, estoy súper encantado, me encanta participar en este tipo de cosas. Yo estoy de cierta forma como que en pleno proceso también, pero también me gusta mucho la idea de ayudar a los demás, con lo poco que he vivido, con lo poco que tengo, me parece que es genial, estoy súper encantado con la oportunidad que me dio KeepKeep de ser voluntario, de ayudar y de participar en este tipo de actividades en persona como usted. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todas, todos, todes. Muchas gracias a Fuenlaentiende por esta mesa, ¿no? Y por esta idea. Estoy muy agradecido de que haya personas pues, con responsabilidades políticas, que esté también el concejal de diversidad. Y nada, mi nombre es Javier Boquesa, soy el presidente de la Asociación Sociocultural Bubi. La Asociación Sociocultural Bubi es una asociación que representa al pueblo Bubi de Guinea Ecuatorial en España. Tenemos sede en Fuenlabrada y estamos ubicados en Fuenlabrada desde el año 1996, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sabéis mucho las relaciones que hay entre España y Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial era colonia española, entonces la comunidad Bubi de Guinea Ecuatorial era grande, ¿no? Aquí en Fuenlabrada. Entonces, es por eso por lo que nos constituimos y bueno, aquí en Fuenlabrada y nos registramos aquí en Fuenlabrada. Es interesante, ¿no? el que representando una asociación de un colectivo migrante, pues estar viendo estos temas, ¿no? Y por eso otra vez vuelvo a lanzar ese agradecimiento a Fuenlaentiende. El año pasado hicimos una ponencia que se llamaba Disidencias sexuales y de género en personas migrantes y racializadas. Este año también estamos aquí. El año pasado lo hicimos con la concejalía también de diversidad. Entonces, soy también miembro, nuestra asociación, la Asociación Sociocultural Bubi, es miembro de la Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada, que es una iniciativa local. Quiero acuñar el término, o sea, volver a referir el término barrionalista, que de Lucía Momío. O sea, aquí en Fuenlabrada se hacen
pues hay un asociacionismo muy potente, ¿no? y cada vez más representativo de lo que hay en la sociedad, ¿no? Entonces la Mesa por la Convivencia lo que hace es agrupar asociaciones de colectivos migrantes, asociaciones como Fuenlaentiende, ¿verdad?, que representa a la comunidad LGTB más de aquí de Fuenlabrada. Están también pues las asociaciones de vecinos, las casas regionales, el AFAPA y bueno, diversas asociaciones deportivas y de diversa índole, ¿no? Entonces lo que hacemos un poco es eso, ¿no? El poner espacios de reflexión, ¿no? Para dar visibilidad a las realidades, a la diversidad con todo lo que significa esa palabra, ¿no? Y bueno, eso es un poquito pues, lo que hago en lo asociativo, ¿no? Estar en la Asociación Sociocultural BUBI y ser parte del grupo motor de la Mesa por la Convivencia. Y nada, pues eso es todo. Ha sido así un poco breve, pero... ¿Y Lisa? Bueno, ya abrumada. O sea, sí, totalmente abrumada, súper interesante todo con tertulios. O sea, bueno, yo soy Melisa. Durante muchos años he sido vicepresidenta de una asociación protectora de animales, que bueno, era con sede en Alcorcón, pero bueno, en toda la zona, lo que es la zona sur de Madrid. Aparte soy también poeta e ilustradora. Soy miembro de Fuenlaentiende también y bueno, la verdad que estoy un poco como decías, ¿no? Que un poco en ese proceso, ¿no?, vital, ¿no?, que se tarda tiempo, creo, en descubrir un poco, ¿no? O sea, pero ya es cuando te sientes en el camino, ¿no?, del crecimiento personal y de descubrir un poco qué es lo que guía un poco tu vida en general, un poco definiéndome como persona y un poco, bueno, en un trabajo arduo pero muy gratificante, ¿no? Que pienso que es, pues eso, desligándome un poco del tema del género y todo esto y descubriendo, es que no sé, me he quedado súper abrumada, de verdad. Es que ha sido como muy interesante todo, voy a pintar, hay que mirar Instagram, Facebook, o sea, qué interesante. Y bueno, pues a ese nivel también, bueno, físicamente, bueno, correspondo a lo que se entiende que es una mujer, ¿vale? Moviéndose siempre en un entorno laboral, casualmente, o quizá buscado o impuesto, no sé muy bien, siempre en sectores laborales muy masculinos, ¿no? Muy masculinizados, el tema logístico, o sea, siempre, ¿no? Es como que siempre todo, parece que el camino siempre te lleva al mismo sitio, como aquí hay algo que trabajar, ¿no? Y siempre he vivido mucho la discriminación desde, pues por ser mujer, ¿no? A nivel sexual, ¿no? Y por otra parte, pues por ser lesbiana en su momento, ahora ya fluyo mucho más, o sea, es decir, parte de ese descubrimiento es que intento desligar y ir un poco más a la esencia de todo, ¿no? Y ya me estoy alejando mucho de etiquetas, etcétera, pero sí que haciendo un trabajo también muy espiritual, ¿no? Y eso, y bueno, en general eso. Me dedico a la poesía siempre con un enfoque que creo que puede ayudar, ¿no?, a sentirse al final bien con uno mismo tal cual es, o con uno mismo, en realidad intentando seguir un poco una creencia fundamental, creo que es que la vida, o sea, debemos basarnos en el amor ante todo. O sea, para mí tener como una referencia el amor, independientemente de cómo se viva, pero lo que es el amor en sí, que no es, parece sencillo de entender, pero creo que es algo muy complejo, pero al mismo tiempo es algo tan simple como el amor, o sea, no sé, y estoy un poco ahí, o sea, mi corriente de pensamiento y de emociones actualmente es el amor, y apuesto por el amor en cualquier caso y en cualquier circunstancia, y bueno, eso puedo aportar. Después de pues presentar a Raúl, que también nos acompaña, concejal de Diversidad y Feminismo y Diversidad, y me gustaría empezar contigo, Raúl, que nos explicaras aquí en Fuenlabrada, desde la perspectiva de la concejalía, que como sabéis nos acompaña en las actividades que hacemos, cómo se trabaja con esta diversidad que ha dicho Javi dentro de Fuenlabrada, pues una ciudad inmensamente diversa.
Además de la mesa de la convivencia, ¿desde qué enfoques se aborda esa diversidad y cuál es la ecuación para poder sumar a todas esas orígenes, orientaciones, gustos, asociaciones? Es una ciudad muy asociativa. ¿Cuál es la fórmula para poder hacerlo ahí todo bien? Bueno, yo primero pues agradeceros a Fuenlantiende como no la organización de este evento, porque como comentaba, me parece imprescindible que al final tratemos que dentro del colectivo sigan existiendo muchas dobles discriminaciones, ¿no? Al final lo habéis dicho cada uno de vosotros y es verdad que me gustaría que hubiera habido más mujeres en esta mesa, pero es verdad que también es esto, ¿no? Muchas veces la invisibilidad que tienen las personas que tienen una doble discriminación dentro del colectivo, porque es verdad que dentro del colectivo también tenemos muchísimas fobias, ¿no? Desde pues, la plumofobia, el racismo, se sigue dando muchísimo dentro del colectivo y lo habéis comentado y pues la verdad que alzar la voz aquí es súper importante. Fuenlabrada, como decía David, es una ciudad súper participativa. Ahora mismo estamos en torno a las 960, si no recuerdo mal, 970 entidades. Hay entidades de todo tipo, desde entidades ornitológicas, entidades LGTB, deportivas, vecinales, culturales. O sea, y al final lo que Fuenlabrada lo hemos construido siempre desde la base de que estas asociaciones, de que estas entidades siempre tengan la voz de Fuenlabrada, de que sean el motor que guían a las políticas municipales. Y al final hemos construido la ciudad gracias a, como decía Javi, pues a que las entidades son las que nos proponen a través de este tipo de foros cómo tenemos que mejorar la ciudad y cuáles son las acciones necesarias para seguir adelante. O sea que yo creo que la clave, que es lo que a veces a muchas ciudades les falta, es ese contacto con los vecinos y con las vecinas, ese contacto con las entidades casi a diario, de ver cuáles son sus necesidades, de ver cómo seguir avanzando y sobre todo de palpar mucho la calle, que yo creo que hay muchos gobiernos locales que por desgracia no lo hacen y se olvidan de ello. Y así que pues nada, pues agradeceros mucho, agradeceros sobre todo a Fuenlantiende, a la Mesa de la Convivencia, a Bugis, a todas las entidades que participáis en Fuenlabrada, que siempre estáis ahí para animar el hombro y sobre todo para seguir construyendo la ciudad. Muchas gracias. Vale, pues hemos preparado una serie de cuestiones para nuestros ponentes. Entonces, al ser una mesa diversa, nos gustaría que de cada cuestión enfocarais en vuestro ámbito para que los asistentes puedan tener como una misma respuesta desde varios prismas, ¿vale? Algunas cuestiones. Hablad con libertad, ¿vale? La primera de ellas es si os sentís realmente doble discriminados porque, aparte de pertenecer al colectivo, pues pertenecer a otra cultura, a otra etnia, a otra religión, si realmente esa doble discriminación es palpable en el día a día, pues en el tema espiritual, religioso, no sé si enfocarlo lo vuestro a la parte seropositiva y ellos a la racialidad, como queráis decirlo. ¿Os sentís realmente doble? ¿Es palpable esa doble discriminación? En el orden que queráis, como queráis ustedes hablar. Vale, bueno, comenzaré. Bueno, es relativo. En mi caso, generalmente cuando yo llego a un lugar, me presento, la gente da por sentado mi sexualidad. La gente ya cree que hombre cis, hetero, de una vez. Lo dan por sentado, ¿no? De cierta forma se entiende, pero no hay necesidad de que yo tenga que llegar con un cartel o decir, vamos a presentarme, hola, soy Ali y soy gay. No hay necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, como de entrada, generalmente no hay eso de que, en ese sentido, de que me puedan ver como hombre gay, pues no recibo ese feedback de cómo se pueda sentir con respecto a mí, ¿no? Más adelante, con el tiempo, pues cuando sale la conversación, pues yo lo comento porque es algo que digo con fluidez. Pero es diferente cuando ya conoces a una persona, cuando ya llevas tiempo conociendo a una persona y le dices que eres gay, a cuando lo haces de una vez, ¿no? Sí tengo otros compañeros y conocidos que obviamente, o sea, los ven y ya saben que son personas gay, y obviamente ya hay un cambio en la forma en la que se les trata. Sí pasa bastante. Pasa mucho más en Latinoamérica, pero aquí sigue pasando. Con las chicas trans obviamente pasa mucho más.
Y con respecto a lo de ser VIH positivo, pues desde mi punto de vista yo pensé que aquí iba a ser diferente, ¿no? Pero la cosa va más o menos por el mismo discurso. De hecho acá hay chicos y chicas que me dicen, mira Liz, que a mí me dicen que mi enfermedad, que no sé qué más, que primero es que es una condición con la que vives, ¿no? Porque es tratable, es controlada y puedes vivir el resto de tu vida. Entonces tampoco las personas que no viven con VIH positivo o que no son parte del colectivo plenamente, pues todavía los estigmatizan como una enfermedad. Como que una persona con VIH positivo es una persona que ya tiene una condena en su frente, que tiene un plazo porque va a morir de eso, ¿no? Entonces obviamente el trato es muy diferente, con el tacto, con tomar sus mismas cosas, con tomar de su misma agua, con tomar de su mismo café. Sí pasa muchísimo. Y bueno, obviamente como lo decía mi compañero, pues al ser migrante la cosa se suma un poquito más. Como triple, ¿no? Sí, como un poquito más, tal cual. No, bueno, lo que quería... Ay, que yo me lanzo. Pues, no, es interesante lo que comentas Ali. Yo tengo que ser dentro de... Es que no sé cómo empezar, ¿no? El racismo es, dentro de todas las discriminaciones que existen, yo diría que es una de las peores. El racismo es terrible, es muy violento, es muy injusto, igual que todas las demás, pero es que se experimenta de una forma muy temprana. Tú sales a la calle, eres negro y punto. Muy visible, claro. Ya está. Eres negro o eres racializado, tienes unos rasgos claramente asiáticos o claramente, y eso te distingue desde el momento cero. No tienes ni que hablar, no tienes que hacer absolutamente nada. Sales a la calle y ya estás estigmatizado, ¿no? Es terrible. Pero, aún así, es que hay que ser humilde y hay que ser también consciente y hay que ser justo. Yo soy consciente de que dentro de esto tengo un privilegio incluso. Yo no soy trans, yo no soy mujer y tengo un privilegio. Iba a decir, tengo que comentarte. Sí. Es que es verdad. Es que tengo ese privilegio. Entonces esto podría ser, soy un hombre. Y es que esto abre puertas. Hablas y te escuchan de otra forma. Y dentro del colectivo negro existe ese machismo, ¿no? Y bueno, la transfobia, la pulmofobia, a mí me identifican como... mira muy mal, pero bueno, me identifican hombre cis heterosexual, nada más verme, que yo creo que habría que mirar un poco mejor. Pero sí que es cierto que no es una pluma que a lo mejor es demasiado evidente, ¿no? Entonces, hay que ser consciente primero de esos privilegios y luego hay que ser consciente de la realidad en la que nos encontramos. Ser LGTB es duro, pero ser hombre gay es mucho más fácil que ser hombre gay negro. Si ser hombre gay negro es mucho más fácil que ser mujer negra trans. Y es que es así. Y luego estamos en esta mesa porque hay que también mirar históricamente. Nosotros sabemos todo lo que es el pasaje Begoña, pero nos queda más lejos lo que es el Stonewall Inn, el Stonewall Inn, ¿no? Pero es que en el Stonewall Inn no eran hombres negros los que salieron a la calle primero, fueron mujeres negras y latinas trans. Y esa realidad está más invisibilizada hoy, ¿no? Entonces, ¿soy consciente de que sufro una doble discriminación? Sí, soy consciente de que podía ser mucho peor. Y soy consciente de que tengo cierto privilegio y soy consciente de que estoy obligado a ser, primero, repudiar el feminismo transexcluyente que existe, repudiar la transfobia, repudiar la plumofobia y ser un aliado de gente que lo tiene todavía peor. Entonces, esa es mi respuesta. Pues yo no sé si empezar por el principio o hacia el final. Voy a empezar por el final como migrante. Pues yo sí he vivido la discriminación en este país como migrante. Lo único que por ahí tengo es de ser argentino. Entonces los argentinos caemos bien, ¿sí? Entonces, pero igualmente seguimos siendo sudacas, ¿sí? Y si de repente aparece Tony en un... Aldi, ¿no? Ali. Si aparece Ali en un puesto de trabajo y aparece Norberto, yo en un puesto de trabajo, ambos con las mismas capacidades,
comprobadas, es muy probable que el trabajo me lo den a mí. Es súper probable porque lo he vivido, ¿sí? Al punto de ver tanta injusticia y yo renunciar al trabajo porque yo consideraba que Ali era mucho más competente que yo. ¿Sí? Esto lo viví aquí en España. ¿Sí? He vivido como inmigrante en otros países como en Brasil, pero se daba de otra forma. Estábamos en América y esta cuestión de que, bueno, más a nivel cultural, ¿no? Porque, bueno, los argentinos se consideran que tienen más cultura que el resto de cosa errónea, pero es el imaginario que aparece. Entonces esa es la primera discriminación que a mí me cayó muy mal, al punto de terminar convirtiéndome en autónomo solamente para no vivir estos ninguneos aquí en España. Punto 1. Punto 2. A nivel, bueno, mi orientación últimamente yo también me defino como fluido, porque en realidad como estoy rodeado, tengo una asociación propia, además de participar como voluntario de Kogan, tengo mi propia asociación. Y estoy muy rodeado de mujeres que me tiran los trastos todo el tiempo, pues bueno, no sirve, porque aunque les diga soy gay, me pasó esto en Navarra, aunque le diga soy gay, me dice no importa, me haces el culo y somos felices. Literalmente, ya me di cuenta que eso no sirve. Entonces o sea, últimamente me considero simplemente el sexo fluido. Si hay alguien que me interesa, vamos para adelante, si no me interesa, no vamos para adelante. Entonces, realmente yo, Norberto, no he sufrido grandes discriminaciones por ser gay, ¿sí? Por ahí en Argentina se había bravucadas, que es otro país, ¿eh? Si había bravucadas, el hecho de defenderse ya hacía que los demás salieran corriendo. Yo mido 1,85 m y hace 20 años atrás tenía un súper cuerpazo, así que vengan a decirme alguna cosa, ¿sí? Entonces, tanto por ser gay no, pero sí por ser religioso. La primera discriminación que yo sentí en mi vida fue la discriminación familiar por cambiar de religión. Mi familia pertenecía a la mayoría a la iglesia mormona y yo me convertí a los 17 años al catolicismo. Esto fue segregarme de la familia. Lo de ser gay pasó en un quinto plano. ¿No? Era el menor de los problemas. Era el menor de los problemas. Lo único que me dijeron es cuídate cuando vas a follar con alguien. Por la cuestión del VIH, porque estaba en ese. Pero el gran problema fue la discriminación por ser católico apostólico romano, ¿no? A pesar de que como coordinador de la sección espiritualidad soy interreligioso y ecuménico, porque yo trabajo desde allí, ¿sí? Entonces, estas son las discriminaciones. La peor de todas, porque fueron muy superables las otras, es esta discriminación como migrante, a nivel laboral. Ver la diferencia. Yo llego aquí a España, me tomo el avioncito, cual Eva Perón, dije me voy a llevar lo mejor de lo mejor, me traje mis trajes, me vine con traje y corbata. Unas gafas que en ese momento eran de oro, sí, ya por cuestiones las tuve que vender, ¿no? Pero en ese momento eran de oro, con anillos de oro, colgantes de oro y blanquito, y encima me teñí de rubio. Pues yo tenía delante una persona que entiendo que era de origen africano porque estaba con todos estos. Pues a la mujer de adelante la tuvieron 5 horas para firmarle la entrada. Yo llegué a la puerta de la aduana, me dijeron, ¿vienes por trabajo? Sí, ¡boom! Pasé. Eso fue lo primero que vi en Barajas. A partir de eso, obviamente, mi introducción en el ámbito laboral y ver todas las diferencias, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, dentro de ser migrante soy argentino y los argentinos tenemos este concepto de que le llenamos, yo qué sé, en los 50 el agradecimiento, ¿no? Le llenamos el granero en los 50, que somos simpáticos, que somos descendientes, ¿verdad? Yo soy descendiente de italiano, yo no tengo nada nativo, italianos, ingleses y alemanes en mi ascendencia.
Y por eso he zafado, ¿no? He zafado, digamos, me he pasado. Pero esto lo veo todo el tiempo, ¿no? Si eres un bolita, como se dice en la Argentina, eres boliviano, peticito, quechua, tipo, pues la ves mal, ¿eh? Además tienes la discriminación positiva, en tu caso es que además eres alto. Aparte soy alto, claro. La estatura también Sí. condiciona una decisión. Y eso me he dado cuenta hace poco, ¿no? Por un lado, obviamente uno va y demás, pero me he dado cuenta, como estoy aprendiendo esto del feminismo y demás, porque yo soy del siglo pasado, las cosas a pesar de que lo digan mucho, yo necesito de aquí, me van viniendo de a poco. Yo ahora a mis vecinas, cuando veo que están abriendo la puerta, me separo. Sí, pero... Porque no nos conocemos en la comunidad de vecinos. Vivimos ahí, yo vivo hace 5 años en una comunidad de vecinos y conozco solamente la que está enfrente. Nada más, ¿no? Entonces esta chica me dice, mira, no entra, qué lástima, te he cerrado la puerta. Digo, no te preocupes que yo la abro con la llave. Y me dice, ay, bueno, pero la próxima vez, digo, no, en realidad no quise asustarte por venir detrás. Y tú con la llave y yo viniendo detrás tuya y tú no sabes qué era. Y me dice, muchísimas gracias, me dijo, por esta consideración. Que lo voy aprendiendo de a poco, porque soy del siglo pasado, no me va a alcanzar toda la vida. Yo estoy aprendiendo a ser feminista también. O sea, entonces, es una cosa muy complejo también. Pequeños detalles, ¿no? Entonces, ir por la calle, mido 1,85 m, soy cisgénero. La pluma me sale cuando me sale, pero no me sale sin voluntad, ¿sí? Entonces también veo un grupo de chicas que aparte levantan el teléfono, ven a un tío y levantan el teléfono y no sé con quiénes hablan, pero siempre están con el teléfono y a mí la sensación, que aparte soy terapeuta energético, es se cubren de miedo y yo cruzo la acera, ¿no? Pequeños detalles con los que puedo contribuir. No sé cómo nos fuimos para este lado. La mayor discriminación es ser inmigrante. No, pero aquí podemos coger con Nelly. Nelly dice, desde tu punto de vista laboral, feminista y tal, esa doble discriminación. Bueno, pues la evidente que es por ser mujer, físicamente considera lo que es una mujer. Y bueno, claro, y además ser lesbiana, o sea, te cuentas con los dos problemas, me enfrento a tener que estar en un armario permanentemente, que he vivido ambas situaciones, ¿no? Ha habido trabajos en los que he dicho, aquí no voy a andar aquí me planto mi pulsera, vamos a ir de frente, ¿no? Vamos a ir, venga, ya está todo dicho, no hace falta que nadie lo cubre nada, ni suponga, ni... O sea, entonces al final ya tu orientación te discrimina. Según en qué. Y tu género, por supuesto que también, o sea, es que es tan evidente, o sea, vivimos en una sociedad patriarcal. Y aunque vayas con la pulsera LGTBI, ¿no te tiran los trastos? Aún así sí, pero sí. 1000 veces lo he escuchado, ¿eh? Claro, ya sí, no sí. sirve De hecho orientación ha sido contraproducente en muchas ocasiones, porque ya te entras como en un círculo de confusión, o sea, es como, a ver, por ejemplo, he percibido muchas veces cómo cosifican a una mujer en el trabajo. Supongamos que estamos trabajando y pasa una mujer, una compañera, y ya como ven la pulsera, tú eres un hombre heterosexual, ves la pulsera, entonces ya entiendes que yo, por el hecho de que me gusten las mujeres, porque lo estoy mostrando con esto, que puede ser que no, que puede ser que lleve... No sé, tengo una prima que me ha regalado la pulsera y como apoyo la igualdad, pues yo me planto, ¿no? Pero bueno, ya dan por hecho, entonces me hacen como partícipe de la cosificación de esa compañera. Está buena, ¿eh? ¿A que está buena? Ya es como decir, a ver... bueno, está buena es lo más... Bueno, pues mira, pues puede estar o no, o sea, según tus gustos, pero sí cosas peores. O sea, digo, estar buena por no decir algo terrible, ¿no? Y ya es como... Joder, pues qué complicado, ¿no? O sea, si no lo digo, si no soy transparente, me enfrento a una serie de discriminaciones, y si lo soy, o sea, no sé qué es peor de las dos cosas. O sea, es que dan por hecho ya de que a esa compañera me tiene que atraer sexualmente por el simple hecho de que doy por que soy lesbiana, o sea, es que... ¿No?
Es como, por ejemplo, vamos a poner un caso, un hombre heterosexual que va al barrio de Chueca de fiesta. O sea, ya tienes que oír muy a menudo no el, uy, yo a Chueca no voy porque... Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver. No te van a hacer nada, o sea, no supone, o sea, ser gay no supone que te gusten todos los hombres, pero eso es algo tan básico que yo creo que aquí todos los que estamos lo sabemos, pero, o sea, no es tan básico. Ostras, pero es que, o sea, al final, yo creo que en este entorno, ¿no?, es amable en ese sentido, pero cuando te sales de ciertos entornos, o sea, en el entorno laboral, lo que nos puede resultar evidente, a mucha gente ni por asomo. O sea, es decir, el hecho de que seas un hombre no te hace apetecible para otro hombre. O sea, es que es... Jolín, es que yo creo que sí, siempre ir a lo mismo, a lo básico, ¿no? Y la discriminación, pues, la evidente, que yo creo que no hace falta ni mencionar, de ser mujer, pero además, el ser lesbiana, por decirlo de que ya no, como dices tú, yo ya estoy en otro punto, ¿no? A otro nivel, ¿no? De desprogramar mi género, ¿no? En realidad, o sea, que al final es algo físico, ¿no? Si separamos, o sea, si te vas a lo emocional, a lo espiritual, el cuerpo al final es un envase, ¿no? Que no tiene más que eso. Exactamente, pero sí que desde la percepción, o sea, tanto ser abiertamente lesbiana como no serlo, sufro discriminación. ¿Y desde el ámbito cristiano? Pues mira, lo voy a enfocar desde dos puntos de vista, ¿vale? Desde el personal y desde el cristiano LGTBI como pulmón. A ver, es verdad que yo nunca he tenido la suerte de no haber sentido nunca discriminación en el ámbito religioso por ser gay, ¿no? Es verdad que yo, cuando estaba en la parroquia de pequeño, yo he sido catequista, he sido de todo lo que se podía ser en la parroquia, ¿no? Y tan feliz. Y nunca me han hecho sentir, jamás, que ser gay fuese malo ni estuviese mal, ¿no? Dentro del ámbito religioso. O sea, del propio ámbito, no desde fuera. Exacto. Dentro y tú eres visible. A ver, de pequeños no eres ni visible ni no visible. Sí, pero que no has tenido ese comentario. Eres maricón. Sí, entonces más sí, maricón en Sevilla. Exacto, ¿no? Entonces, es verdad que nunca me han hecho sentir, es decir, a mí siempre me han presentado al Dios del amor. Es decir, no es un Dios que castiga, no es un Dios que te tiene que curar, que te tiene que cambiar. Entonces, es verdad que yo no he tenido un conflicto entre homosexualidad y fe, que sí que lo han tenido a lo mejor generaciones anteriores a mí, ¿no? Porque ya sabemos que durante el franquismo, etcétera, lo que pasaba en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, personalmente no he vivido esa discriminación, que mucha otra gente sí, que llega al Grimón que sí que la tiene, es decir, huyen de sus espacios eclesiales porque no son aceptados, no son bienvenidos y son rechazados y expulsados, sobre todo cuando vienes pues, o de los Kikos o del Opus Dei, etcétera, porque luego esto va por órdenes, hay órdenes mucho más abiertas, como son los jesuitas, que están colaborando constantemente, claro, y las CVX, etcétera, y otras órdenes que no. Pero ahora sí, es decir, personalmente ya os he dicho que yo no la he vivido, pero sí que la hay, sí que existe. Sobre todo la vivimos, por una parte, desde algunos de los jerarcas eclesiásticos cuando hacen todas esas declaraciones en contra del colectivo LGTBI, que son una gota constante, que cae, digo, pero bueno, vamos a ver, chiquis, ¿qué os hemos hecho? A ver, y además que casualmente, cuanto más ferozmente atacan al colectivo LGTBI, es porque posiblemente ellos también sean gays, es decir, porque si yo les ataco, no me van a relacionar con ellos. Entonces, cuanto más ferozmente les ataque, no me van a asociar al colectivo, ¿no? Eso por una parte. Luego nuestra querida Elena Lozano, no sé si la conocéis, ¿os suena el nombre? ¿Nadie conoce a Elena Lozano? Por favor. ¿Nadie? Las terapias de conversión. ¿Nadie conoce a la terapeuta que convierte claro, que te toca la varita mágica y ya dejas de gustar de ser gay o lesbiana? De ser gay así por arte de magia, ¿no? Pues efectivamente, por las terapias de conversión efectivamente nos sentimos también muy atacados, es decir, porque esto principalmente se produce en este ámbito, en el ámbito religioso y eclesiástico, es decir,
van por ahí, es decir, afortunadamente nos han quitado el medio Reig Pla, el de Alcalá de Henares, con viento fresco, otro que se ha ido... Ha dimitido, ha dicho que ha dimitido. No, bueno, le han forzado, desde Roma le han forzado, ¿no? Y entonces, pero en esa diócesis precisamente es donde se practicaban también todas estas mal llamadas terapias, porque no hay nada que curar, y además es que no funcionan, porque la orientación no se cambia. Es decir, naces bien, naces correctamente, entonces nos sentimos muy atacados en ese sentido, ¿no? Por parte de algunos jerarcas, digo algunos porque hay que hilar muy fino, es decir, hay jerarcas que sí, que sí que nos apoyan y otros que no, desgraciadamente, ¿no? Y luego también nos sentimos, a veces sufrimos esa doble discriminación pues también por parte del colectivo LGTBI, pues porque hay gente que no entiende que seamos creyentes. Entonces, aquí un ejemplo a lo mejor muy claro es cuando vamos al orgullo, a la manifestación estatal, que se le firmó con su pancarta y con todo eso, pues hay mucha gente que te aplaude y que pues por estar allí, pero hay otra gente que no es tan amable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y dicen, joder, pero si yo no quito derechos a nadie, es decir, si lo que yo quiero es ganar derechos para más gente del colectivo, para más personas, ¿no? Y encima la tercera vía, la tercera pata, porque a los cristianos LGTBI nos dan por 3 lados, y esto, entendedme por dónde nos dan, pues es que también la sociedad también nos da por ser gays. Es decir, por una parte la iglesia, por otra parte del colectivo LGTBI, por otra parte pues la sociedad también te da pues, por ser gay, por ser gay, lesbiana, trans, bi, es decir, lo que sea, ¿no? Es decir, o sea, que tenemos una triple discriminación, que esto lo hemos hablado muchas veces en que tenemos ahí, ¿no? Entonces sí que existe esa discriminación en el ámbito religioso, sí. ¿Me permitirías hacer un hincapié? Hay que tener en cuenta que gracias a Dios y a la Virgen Santísima esto ha ido cambiando. No es lo mismo hace 15 años atrás que hoy. Ha ido cambiando por 2 cosas. La visibilidad de los creyentes y espirituales, que hemos salido a la calle, hemos salido de las catacumbas, de abajo de las piedras y empezamos, ya les dije, en nuestro canal de YouTube tienen más de 150 entrevistas, ¿sí? Que esto ha sido reconocido a nivel internacional, que ha ayudado, y bueno, desde Espiritualidad Cogan recibimos mucho pedido de asesoramiento y enviamos mucho material. Hay un movimiento de hace más de 25 años en todo el mundo donde estamos saliendo debajo de las piedras. Por lo cual hace que esto, ¿por qué perteneces a una iglesia que te discrimina cada vez? Está siendo cada vez más pequeño. Antes era algo muy grande y ahora cada vez está siendo más pequeño. No solamente en Madrid por Crismón, Budistas Homosexuales, que es otra asociación, Afirmación LGTB, que es otra asociación cristiana en este caso, Espiritualidad Cogan, o sea, varias asociaciones que hay en Madrid, sino también por otras varias asociaciones que hay dentro del territorio español que decidieron juntarse y decidieron empezar a visibilizarse. Decir, aquí estoy. Gracias a eso, a este obispo lo echaron fuera. Gracias a eso hay una asociación que se llama, que es en contra de las terapias de conversión, que ya ha hecho 2 llamadas de atención judiciales para este fenómeno que es específicamente de España, porque las terapias de conversión en otros puntos del país, del mundo, ya están penalizadas. ¿Sí? Entonces, con más razón, los creyentes y espirituales españoles o que vivimos en el territorio español, como la Iglesia Católica ha formado este país, pues con más razón tenemos que seguir trabajando. Porque en algún determinado momento tenemos que ir a la Almudena y hacerlos callar definitivamente. Tenemos muchísimas leyes, todos muy contentos, nos podemos casar, podemos hacer esto y lo otro, pero fíjense lo que ha pasado en menos de 2 semanas con la ley trans. Nuestras leyes están con pinzas. Cuidado con esto, están con pinzas. Entonces hay que seguir trabajando para visibilizarnos, para juntarnos y visibilizarnos en todos los ámbitos.
Y el discurso religioso es mucho más fuerte internamente que el discurso médico o legal. Tú vas a misa y por creer lo que digan te entra pasando todo tu pensamiento crítico. Así que tengamos cuidado con esto que es propio de la naturaleza humana. Perdón, ¿eh? No. Vale, chicos, mire, una pequeña anécdota que les quiero hacer y es sobre discriminación y fue interna, o sea, fue dentro de nuestra propia comunidad, por así decirlo. Yo tengo un amigo que es un amigo muy querido y él es colombiano. Él tiene un acento obviamente mucho más marcado conmigo. Eso fue hace 2 semanas. Él sale con una persona, un europeo, no es español, de otra nación indiferente cual sea. Estábamos celebrando su cumpleaños y a su pareja, pues era su pareja que es europeo y el resto de personas éramos latinos. A su pareja se le ocurrió decir, ¿no? En este caso se refirió a mí directamente. ¿A ti no te parece que él debería neutralizar más su acento? Su acento debería parecerse más al tuyo para que aquí pueda entrar con más facilidad. Y obviamente yo le dije, a mí me parece que el acento de él es un acento hermoso y es parte de quién es él, es su cultura, es su vida, es su personalidad y no debería cambiarlo a menos que con el tiempo le vaya cambiando aquí. Con el ruso, claro. Y te hablo de que fue de una persona, su pareja, o sea, de una persona gay a otra persona gay, a un grupo de personas gay que todos éramos latinos, que obviamente todos tomamos el comentario de muy mala manera, porque fue un comentario muy chocante. Entonces, fíjate que ahí sí sentí discriminación y fue interna, fue entre lo que vamos a decir nosotros. Sí. Es que es verdad que a veces me da miedo, ¿no?, adelantar cosas que a lo mejor van a venir, pero es muy importante lo que comentas, Ari, otra vez, porque, claro, lo que tú esperas, ¿no?, es que, primero, si ya eres negro, que lo has descubierto pues, en el colegio, que yo, por cierto, descubrí en el colegio que pues, el tema de las razas. Lo descubrí en el colegio, o sea, a mí me daba igual absolutamente, mis padres tenían amigos blancos, amigos negros, y descubrí que era negro como algo diferente en el colegio, yo no lo sabía, ¿no? Entonces, cuando tú ya, que además esto te da y tú no tienes las herramientas como para combatir el racismo, ¿no?, la LGTBofobia las alcanzas, ¿no? Tú te haces ese proceso de primero de identificarte, trágame, asumir y sanar, y ya está, ¿no? Porque eres adulto y porque, bueno, pues tienes las herramientas, ¿no? El racismo, yo sigo todavía sanando el tema de lo que he vivido por el racismo, ¿no? De pequeño, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, Dios, he salido del armario, ¿dónde está mi comunidad? Y lo primero que ves en el Grindr es no negros, no latinos, no sé qué. Es como, ¿en serio? ¿Voy a tener que hacer esto? O que sales con un grupo de amigos y dices, no, es que, sí, pero es que a mí los negros no me gustan. Tú comes pollas. O sea, si no te gustan los negros, ¿qué está pasando? ¿Sabes a lo mejor? No es que es una cuestión de gustos personales, digo, no tengo ningún intento, o sea, quiero decir, cuidado. No es que tú tienes que estar abierto a entender que en el amor cabemos todas las personas. ¿Sabes a lo que me refiero? No es esto, o sea, no sé si me explico. Entonces, claro, te encuentras con ese rechazo dentro de las personas que son tu colectivo. Vamos a ir todavía más allá, que es que esto es más duro todavía. Yo tengo amigos, amigas que son, pues, a lo mejor de República Dominicana, ¿verdad?, que no son negros, pero son menos negros. O sea, existe lo que es el colorismo. Sí. La gama de colores. ¿Sabes a lo que me refiero? Y entonces es como, ¡ay, qué guapa esta! No, esta es que no, yo tan negras. Un de Pantone de Photoshop. Sí. No. Sí, exactamente. ¿Sabes? Es como, eres heterosexual, ¿no? Sí, pero es que yo tan negra sé que es como con los rasgos muy duros. O sea, que es por el color, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con... O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es que, por favor, que los espacios de confianza, los espacios de todas las personas, hagamos un esfuerzo por abrazarnos, ¿no? O sea, el colectivo LGTB, con lo amplio que es,
que no rechace a la gente por el tono, por la pluma y por cosas que sumen supresiones y opresiones, ¿no?, dentro de un colectivo que ya está oprimido, ¿no? Porque si no, entonces, vamos, lo llevamos fatal, ¿no? A eso íbamos ahora, porque aquí en Fuenlaentiende el año pasado una de las formaciones que hicimos fue de la plumofobia. Y el ponente que vino a darnos la ponencia nos hablaba también de un ámbito que queríamos haber incluido, pero no han podido venir, de la asociación Tetris, que es la diversidad funcional. Y cómo se enfoca ello dentro del colectivo LGTBI. Entonces, en este curso de la plumofobia nos hablaban de eso, de cómo las propias personas LGTBI discriminan dentro del colectivo a la hora de mantener relaciones sexuales, una relación afectivo-sexual, a las personas por su religión, por su raza, por su etnia o por su diversidad funcional. Entonces, en contestar así, sí o no, ¿vosotros habéis tenido alguna vez un rechazo de una persona con la que ibais a entablar una relación afectivo-sexual, de la forma que fuera, por esa condición vuestra espiritual, cristiana, tal? ¿Habéis tenido alguna vez, sí o no? No entendí la pregunta. Que si tú, a la hora de ligar y el Que si no era espiritual, yo le decía cuando tú les has dicho, no es que yo soy espiritual, tal, ahí ha cambiado el rollo. Habéis estado... Yo lo he dicho. Claro, habéis estado en citas un par de veces, habéis salido, oye, pues con este chico parece que van bien las cosas. Pero cuando le ha dicho, yo soy espiritual, pertenezco a esto, tal, han dicho, pues ya no puedo ir al cine. Tengo que trabajar. A nivel personal, yo hablo siempre de espiritualidad. Voy a hacer cruising y por X causa terminamos, hablamos 3 palabras y se retoma espiritualidad. ¿Sí? Un karma que yo tengo desde los 17 años. A mí me sale por los poros, punto. Que no será iniciativa tuya, me imagino. No, de repente saca algún tema y yo empiezo a hablar. ¿Por qué? Porque es parte integral de mi ser. Yo no puedo evitarlo personalmente. No es un ritual que yo hago, es algo que yo soy, espiritual, simple. Sí, lo que ha pasado últimamente fue que yo no hacía discriminación en la elección de pareja. Si la persona que elegía era creyente o no, siempre planteé, digamos, que me respete, ¿sí? Y me di cuenta de que no llegaron a eso. Entonces, que realmente no he sido respetado, a pesar de que sí he sido follado, les he encantado en muchos aspectos, pero en lo que son mis bases religiosas, en algún determinado momento, más temprano o más tarde, han empezado a boicotear. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora ya no elijo gente que no sea creyente. Le hago un test. No, en mi caso no ha ocurrido nunca. Nadie me ha rechazado nunca a tener una relación por ser cristiano, y yo tampoco rechazo a nadie porque no sea cristiano. Me parecería absurdo rechazar a una persona para tener una relación por lo que sea por ser cristiano. Eso no... Para tener relaciones también. La verdad es que no. Sexual. Pero fíjate, nosotros somos personas que vamos construyéndonos, ¿no? Y al principio de mis 20 o mis 17, mis 8 años, yo sí lo llegué a hacer. Sí fui parte de eso, fui parte de ese problema. Pero bueno, son cosas que tú vas trabajando con el tiempo y bueno, hasta llegar al punto donde te entiendes, aceptas que fuiste eso, aceptas que de verdad fuiste parte del problema, pero que también puedes ser parte de la solución. ¿Tú, Javi, has tenido alguna vez? Sí, por supuesto. Claro. Que te han dicho acá muy bien y tal. Sí, pero es que yo no... con negros no, hay varias cosas, o el tema es la cosificación, que también tienes que estar alerta, ¿no? Tú tienes interés en mí por mí, no tienes interés en mí por el mito del negro o cualquier otra cosa, ¿sabes? Entonces, sí, que a lo mejor el tema sexual sí, eso pero es, luego a la hora de tener una relación no me veo con un negro. Entonces de ahí llega una cosa, ¿no? Que quiero decir, no existe el racismo inverso tampoco. No es que, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, no existe el tema de que hay gente, como aquí me recuerda un poco lo que acaba de decir Norberto, aunque yo discrepo un poco de una cosa que has dicho, que no sale con personas no racializadas por el hecho de que dices, oye, tengo una realidad
que no vas a entender, ¿no? Yo tengo una supresión o una opresión con la que yo lidio todos los días y a lo mejor no he sanado tanto como para estar con una persona no racializada, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con eso, pero no lo juzgo como podría juzgar el racismo, ¿no? Que no estoy contigo por tu raza, o por lo que piensa el imaginario colectivo. Y ahí llego a que claro, que en este caso sí que es cierto que en mi pareja personalmente no es una persona racializada y yo en algún momento he buscado una pareja racializada por eso, ¿no? Pero alguna vez que he sanado, mi pareja es con la que yo comparto más independientemente de eso, ¿no? Entonces sí que es cierto que no estoy de acuerdo con que no des el paso a, ¿no? Que a lo mejor te llega, o sea, que por sí a lo mejor te llega. A ver, totalmente, ¿no? Lo que pasa es que yo hasta el momento no he vivido el verdadero respeto con respecto a mi espiritualidad. Entonces, yo he salido con personas, nunca me interesó, hasta hace 10 años atrás, nunca me interesó si creían o no, mientras no se metieran con mis creencias. Pero tarde o temprano se terminan metiendo con mi creencia. Entonces yo ya a partir de ese momento dije, tengo mi propio derecho a decidir con quién estoy. Entonces, aunque creas, no sé, aunque creas en lo que quieras, pero que creas en algo, porque vas a entender por qué yo creo en algo. No tiene por qué ser de mi misma religión. Entonces yo me puse ese listón, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y tú, Melissa? Pues es complejo también. A lo mejor... Todos discriminamos, o sea, al final, sí, ¿no? Yo, a ver, algo tan simple como... Se toma la decisión, yo hace un tiempo tomé la decisión de no emprender una relación afectiva de manera voluntaria. O sea, al final hay veces que te arrastra, ¿no? Es algo inevitable, ¿no? Que conectes con alguien y te arrastre, ¿no? Eso. Pero lo que dices del listón, o sea, ya discrimino en personas que no tienen un nivel de autoconocimiento bajo, por ejemplo. O sea, al final yo me siento que discrimino. O sea, para evitar males mayores. Efectivamente, o sea, yo creo que es como, no es una, joder, que me siento súper mal, ¿no? No es que me sienta superior, todo el derecho de dar a un nivel de desarrollo. Todas las personas tenemos derecho a elegir nuestra pareja en función de nuestros gustos. Yo no quiero deportistas, imagínate, porque me gustan todo el día por ahí. Por ejemplo, eso es. Pero entonces sí que, o sea, ya no que me hayan rechazado, o sí, bueno, me han rechazado por ser excesivamente afectiva o cariñosa. Me han llegado a rechazar por eso. Es que eres una persona muy intensa, o sea, eso que está muy mal visto, ¿no? Que es demasiado intensa, o sea, responsabilidad mía, ¿para aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer? A mí, o sea, que sí que al yo final tuve una cita donde un tío me dijo, veo que tienes muy alta autoestima. No me gusta. Me levanté y me fui. Claro, eso es. O sea, para mí, lo que es un valor que me cuesta un huevo y la mitad del otro desarrollar, doy charlas, talleres, cursos y terapias sobre eso, que venga alguien y que algo bueno lo considere bajo, para mí no eres. Como te veo muy seguro de ti mismo, ¿no? Gracias. Gracias por conocerte, me voy. Sí, yo me levanté y me fui. Pero no es nada antropómetrico, de diversidad cultural, de etnia, genético, claro. Es una cosa más que va más allá, ¿no? Claro, sí, es algo mucho la más. discriminación de... Yo creo que la clave es un poco ahí lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de quitar el género, ¿no? De al final ir un poco hilando cada vez más fino, y si al final, es que al final somos todos lo mismo. Fuera género, fuera todo, fuera origen, fuera todo. O sea, al final el amor... Todos somos uno. Pues ahí entonces la siguiente pregunta. No hay diferencias. ¿Consideráis que tenéis que estar demostrando cada día que valéis más que los demás, que tenéis que ir un escalón que los demás por pertenecer a los grupos que pertenecéis? Por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, de entrar en un grupo de amigos, ¿tenéis que demostrar más? No. Por ejemplo, yo en mi trabajo no he tenido que demostrar nada extra que mis compañeros heterosexuales. Es decir, que tú en tu trabajo dices, vale, yo soy gay, yo soy cristiano y tal, pero no tengo que estar como dorando la píldora más.
No, para dejar mejor. realmente, vamos, O para evitar. claro, esto depende de mi personal, es muy subjetivo, es decir, en este caso yo hablo de mí y de mi trabajo, ¿no? Que soy docente, pero no he tenido que demostrar nada, o sea, que valgo más que nadie, al contrario, es decir, todos me prestan mucha atención cuando digo algo LGTBI porque andan como en otro mundo, ¿no? Es un mundo heteronormativo y entonces soy yo el que les tengo que hacer caer en la cuenta de muchas cosas. O cuando, por ejemplo, en el cole tenemos, obviamente, alumnos LGTBI y me dice la jefa de estudios, ven, que hay problemas y hay cosas que me consultan. O sea, al contrario, es un don. Es decir, ser LGTBI es un don. Quizás como... Es decir, no es un hándicap, no es un problema. Es un don en el mundo heteronormativo y cuando te haces visible, ayudas, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas que tratamos, ¿no? Una de las convivencias de CRILMOM que hacemos anualmente, y es que ser LGTBI es ser un don. Es un don que tenemos y que, bueno, pues que está muy bien tenerlo. Yo soy orgulloso, yo siempre lo he dicho, es decir, si me diesen la oportunidad de volver a nacer, me diesen la oportunidad de elegir, que no te la dan, pero si me dijesen, ¿qué orientación? Yo diría, maricón de nuevo. Sí, claro. Con acento en la O. Correcto. Eso es, amén, amén y amén, ¿no? Las dos cosas. Entonces sí, yo volvería a seguir porque lo considero un don. O sea, Y vosotros tenéis que demostrar más, a lo mejor. Bueno, yo me desarrollo en un ambiente de hipermasculinidad. Yo soy atleta de alto rendimiento. Entonces, pues generalmente ahí es un ambiente muy heteronormal, o sea, normativo. O sea, entonces, al principio, ahora eso ha cambiado mucho. Ahora ya no te fichan tanto, pero sí puede pasar mucho de que no eres el sino el gay. El gay es muy bueno. El gay levanta mucho peso. Ganó el gay. ¿Entiendes? Entonces ya te llevan por ahí en lugar de no, Ali es el atleta de este gimnasio, Ali trabaja acá, Ali es el entrenador de acá, sino que van primero por ahí, ¿no? Entonces, pero dentro de ese mundo, aunque es un mundo de muy masculino, por así decirlo, donde ser gay no digamos no que está bien visto, sino que no es tan normal, pues se han roto un poco esos estigmas, ¿no? De hecho, no me cuesta a mí o no me ha costado, en mi caso, hacer amistades con hombres heterosexuales en mi lugar de trabajo o con los clientes. Si bien es cierto que a veces al principio hay un poco de estigma o una pequeña barrera, pero cuando te conocen como persona, pues la cosa va fluyendo un poco. Pero no tienes pluma, ¿eh? Exactamente. En un sitio muy masculino sin pluma. Sí. Pero fíjate, o sea, yo en ese también a veces soy muy fluido también, o sea, como me ven así, a veces yo ando con un crop top. A veces tengo las uñas así, a veces las tengo todas pintadas, a veces ando con anillos, o sea, dependiendo de cómo yo me sienta, yo voy, ¿entiendes? O sea, es una cuestión, depende de cómo yo me sienta en ese día, yo fluyo, y si quiero ir a un día a entrenar con unos shorts muy cortos y con un crop top, voy. Tengo el pecho peludo, sí, pero yo voy con mi crop top y me siento súper bien entrando así. Entonces, claro, es que puede ser, por lo que tú dices, que hay poca pluma, que de cierta forma entro con un poco más de facilidad, ¿no? Claro. Y a veces incluso imitan, porque he tenido compañeros que pues llegan con su crop top. Sí. Entonces, bueno, pero sí. Pues sí, no, yo, la verdad que es lo que hay entornos y entornos, claro. El entorno es que estaba pensando en lo que había comentado Jaraquito, que claro, en la docencia y es que es un entorno, pero sí que existe la necesidad de demostrar más, por supuesto. Además es que a mí, y es duro, ¿no? A mí se me metieron ese grado de exigencia desde muy pequeño, ¿no? Porque es como, yo era el único negro del cole y yo era bastante buen estudiante, pero sí que es cierto que pues yo era bastante feliz antes de saber lo que me dijo mi madre, que yo sé que lo hizo por su bien, de hecho estoy muy agradecido por ellos, pero me dijo, tú no me puedes traer un 7,5 como si esto fuera algo bueno, tú tienes que venir y traer la mejor nota de la clase y punto. Tú representas, yo que voy a representar yo, pero dice, tú representas
a la visión que tiene la gente de los negros. Entonces es como, si tú vienes así de mediocre, pues no, tienes que demostrar más. Mediocre, 7,5, 10 años. Yo era aprender que estrés, había un examen y yo, bueno, unas pesadillas de quedarme en blanco y de pues casi que bajar la nota, ¿no? Porque sí, entonces llega esa carga y en cierto modo es verdad, ¿no? Es verdad, todos sabemos lo que es el white explaining, ¿sabes? Venga, vale, voy a esperar que venga un blanco a explicarme qué es el racismo. ¿Sabes? O el mansplaining, ¿sabes? No, bueno, el machismo, te lo explico yo. Entonces, todos lo sabemos, eso existe. Entonces, y recientemente una doctora, amiga, que ella es pansexual, afrodescendiente, pues cuando empezó a hablar de racismo con otro colega mío, pues gay cis, ¿no? Pues nada, él le tenía que explicar, y cuando ya él no estaba de acuerdo, ¿pero dónde ha estudiado esta? Digo, bueno, pues es la número 13 del MIR de su año, ¿sabes? Si no te crees lo que te está diciendo, ¿sabes? Entonces sí que hay que demostrar más, ¿no? Entonces hay determinado, el imaginario colectivo tiene... Puede ser a lo mejor por lo que hablábamos antes del tema visible, porque en vosotros es más visible. Claro, las creencias van por dentro. Claro. Incluso la procedencia, si eres bastante europeizado en cuanto a tus rasgos, etc. Bueno. Y tú al estar trabajando en una empresa, en un sector también masculinizado, tú tienes que dar más caña que todo. Imagínate, o sea, ahí se va a lo primario. O sea, se va a lo puramente físico. He estado, sin exagerar, en 10 empresas logísticas, es decir, donde lo que marca tu trabajo es el esfuerzo físico. Y por supuesto que, o sea, y a día de hoy sigo teniendo que demostrar mucho más. Mucho más. O sea, no mucho más, sino que... No, sí, demostrar mucho más. O sea, que estoy a la altura de un hombre, pero encima un poquito más. O sea, es que siempre tienes que contar con ese... o sea, al final los trabajos hoy en día, por desgracia, es una competición, al final, ¿no? Para ver, por ejemplo, para que te hagan un contrato indefinido y hay que competir, porque el mercado está como está. Entonces, pues ya cuento con una desventaja. O sea, yo empiezo desde aquí, por ejemplo, vosotros empezáis desde este punto, porque sois hombres, pero yo empiezo desde aquí atrás, por ser mujer. Entonces ya todo este trecho me lo tengo que andar antes. Y si encima vas a una entrevista de trabajo siendo mujer a un sector, y con una pulserita, bueno, y ya masculino, pues ya más. Claro, ya es como, o sea, ya al final depende, o sea, de la persona que te entrevista ya depende, en una entrevista de trabajo es muy subjetiva también, y depende mucho del criterio de la persona de recursos humanos que te atienda o la persona que sea, pero claro, o sea, ya es el doble. Pues tengo una última pregunta para poder darle la voz a las personas que nos acompañan, que bueno, hay muchas, pero es que vosotros mismos y vosotras mismas os habéis ido autocontestando a muchas. Yo tengo aquí... que no ha hecho falta. Es que Cristina nos envió eso. Pero es que me gustaría saber si sentís mayor o menor simpatía por algún grupo dentro del colectivo. Es decir, si desde el ámbito espiritual sentís más afinidad, no vamos a hablar de discriminación, sino de afinidad con grupos del colectivo LGTB. Pues, de cierta forma también donde tú te sientes cómodo, ¿no? Con las cosas que te gustan, si compartes más gustos o afecciones con una persona o con un grupo determinado, vas a estar más acá que en otro. Pero no creo que no sea una cuestión como de no voy a estar con ellos, sino porque ahí es donde te sientes más cómodo. Yo lo veo desde ese punto de vista, es donde te sientes cómodo tú. No sé, ¿qué ejemplo podría dar? Es que no sé. No sé, yo pregunto por ejemplo, desde el ámbito de la procedencia. Si conocéis gente, etcétera, así de forma general, si las personas que vienen de fuera de España suelen tener, LGTB, suelen tener más afinidad
con personas LGTB pues latinoamericanas, por ejemplo, aunque venga de Rusia, me da igual, pero simplemente por el hecho de coincidir en que no son vamos, son de otras procedencias. Sí, sí, pasa muchísimo, de hecho sí, pasa mucho. La mayoría de los latinos están juntos. O sea que sí que se suelen relacionar por cuestiones culturales, por cuestiones de comodidad, que de hecho se debería romper, pienso, desde mi punto de vista, porque yo, como latino, que me vengo acá, o sea, yo vengo a conocer y a vivir la cultura y la vida de acá y cómo las personas de acá ven la vida y ven el mundo, ¿no? Si yo sigo encasillado en lo que vine, no voy a salir adelante acá. Si yo sigo estando con latinos el 24/7, pensando, voy a seguir el mismo patrón, no lo voy a romper, me va a costar mucho adaptarme, me va a costar mucho salir adelante, me va a costar todo acá. En cambio, si yo me abro las posibilidades nuevas, estar más con españoles, con europeos, con los también, que hacen, que les gustan, cómo ven la vida, que comen, a dónde van, pues me voy a adaptar mucho más rápido. Entonces sí, eso debería romperse un poco. Yo creo que, fíjate, nosotros no somos endogámicos, es decir, no nos sentimos más a gusto con gente que solamente sea creyente LGTBI. Es decir, sí que es verdad que trabajamos con otras asociaciones LGTBI de toda España, pues como ICTIS en Sevilla, o como bueno, con gente de Bilbao, o con Betania, o con gente de Cataluña, con Argil, hay muchos, ¿no? Es decir, pero trabajamos pues porque trabajamos en ese espacio, pero es verdad que no nos sentimos solamente cómodos con eso, sino que nos sentimos cómodos abriéndonos a todo el colectivo LGTBI con todas sus letras. ¿No? Es decir, y nos gusta trabajar con todas las asociaciones, es decir, nos sentimos cómodos con todas las asociaciones del colectivo LGTBI y no solamente con las cristianas. Pues yo voy a ser disidente porque yo soy una persona que me doy el permiso de ser como soy. Entonces, primero decir, en algo en relación que dijo Marisa, que creo que las mujeres en todos los ámbitos, aún dentro de las comunidades LGTB, tienen como el chip de necesitar ser más o de demostrar más, porque lo veo yo en Cobham. O sea, las mujeres allí es como que tienen que hacer más de lo que hemos hecho, lo que han hecho los hombres anteriormente y lo que hacemos los hombres ahora. Entonces ese es un chip que yo lo veo como generalizado, ¿no? Debe de ser justamente por el machismo. Y después con respecto a qué me apetece, con quién me siento mejor o peor sin discriminar, reconozco que la única vez que he sentido discriminación fue a través de mujeres lesbianas, ¿sí? Haciendo talleres con ellas por ser hombre, o sea, ni siquiera por ser Norberto, porque soy relativamente conocido dentro del ámbito, por cosas que hago hace años y en diferentes comunidades, sino por el simple hecho de estar ahí y ser hombre. Es la única vez que lo denuncié en su momento de sentirme discriminado y por mujeres. Y si tengo que buscar, o si tengo que elegir dentro de las siglas LGTB, un grupo con el que me siento cómodo, es las personas transexuales. O sea, yo con las personas transexuales creo que han sufrido tanto, pero tanto, de diferentes... Claro, pero de diferentes vértices, ¿no? O por ser hombre, o por ser mujer, o por ser esto, por ser lo otro, que yo me puedo reconocer en ese mismo dolor. Entonces, es verdad que me siento muy cómodo cuando hacemos actividades y hay personas LGBT, bueno, transexuales. ¿Y Melissa? ¿O Javi? No, Javi. Sí, yo también, pero Javi. Pues, que no, muy interesante lo que acabas de decir, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final las personas que han sufrido determinadas opresiones, ¿verdad? Como que tienen esa sensibilidad y esa empatía ya más, ¿verdad? Más dentro, ¿no? Entonces, sí, un poco coincido con lo que dice Norberto en cuanto a las personas trans, ¿no? Y luego, pero sí que es cierto que hay una comunidad que después de decir lo del rechazo y de lo de la opresión dentro de la opresión, cada vez está viendo esta globalización en el mundo LGTB y se camina hacia ella, ¿eh? O sea que sí que es cierto que
se empieza a hablar un lenguaje muy común dentro de la comunidad LGTB. O sea que es verdad que existe la opresión dentro de la opresión, pero se va cada vez disipando. O sea que tiene buena pinta esto de cara al futuro. Ay, qué optimista que es un trabajo, no se puede parar. Yo cada vez veo más no se puede parar de grupos trabajar. no mixtos. Yo cada vez veo más grupos no mixtos, cosas que a mí me chirrían mucho, ¿no? Como para decir esto de inclusión. Sí, entonces, bueno, me parece Habrá que trabajar sea en esa línea pesimista, también. que sea... yo soy más bien pesimista. No, pero sí es verdad lo que dices, ¿no? Que dentro de los que... Pero es un poquito en la necesidad de sanar, es que hay que sanar. Y tenemos la obligación de sanar, porque claro, si tú no... yo el primer año que dije que no iba al orgullo, no iba al orgullo porque, o sea, yo fui y me puse enfermo, porque, o sea, dije, jolín, qué poca representatividad aquí hay. El hombre cachas, homosexual de 30 años, todo bueno tal, sin camiseta y con esto así tal, eso era el orgullo. ¿Dónde están las mujeres trans? ¿Dónde están las mujeres lesbianas? ¿Dónde está la gente bisexual? ¿Dónde está la gente que se parece un poco a la gente gorda? Los otros tipos de cuerpos. Ay, qué aburrimiento. Y yo me puse malo, ¿no? Entonces ahí ya me generó un poco de rechazo, pero a raíz de tener estos espacios y trabajar aquí dentro, ¿verdad? Pues como que vas sanando y tal, y vas viendo que se evoluciona, ¿no? Entonces el sanar es importante. Bueno, yo un poco yendo hacia la pregunta, ¿no? Le daría la vuelta un poco, ¿no? Y sí reconozco que me cuesta un poco vincularme con hombres. Es decir, ahí he tenido un cambio. Es decir, ahora me cuesta más el establecer vínculos con hombres. Independientemente, o sea, me relaciono mucho mejor ahora con mujeres que con hombres, a nivel afectivo, a nivel que sea, ¿no? Dentro de que intento desligarme del género y tenerlo como algo transparente, o sea, que me da igual, pero sí que he notado que ya no tiendo a relacionarme dentro del tipo de persona que sea, ¿no? Pero sí tengo como algo rechina cuando es un hombre quien tengo al lado. Eso puede venir por lo... Ahí en ese pasito a la derecha. A nosotros también nos ha pasado. Claro. ¿Sabes a lo que me refiero? La mujer es más empática. Entonces es la inversa, claro. Eres una mujer y me genera más confianza. Tú eres maricón y entonces piensas que el tío hetero te va a rechazar. Entonces tú, ¿qué vas? ¿Dónde está la chica del grupo? Y tú vas a... Claro, puedes ser encantador. Puedes ser un chico hetero encantador, pero ¿qué hago? Me voy con la mujer. O sea, que al final son prejuicios. Son los prejuicios que nos dan antes, porque cuando yo, por ejemplo, le digo a mis amigos gays, y además mi mejor amigo es como mi hermano, cuando le conté que tenía amigos heterosexuales, su pregunta fue, ¿pero y de qué habláis? De la política, de los viajes, que nos vamos a Segovia, pues yo estuve en Segovia en un restaurante. Entonces, yo, por ejemplo, no tuve amigos heterosexuales hasta que me vine a Fuenlabrada a vivir como una persona adulta y fui a la universidad. Entonces puede ser claro, lo que tienen los prejuicios que nos meten desde pequeños. Claro, es que al final es un fluir constante, que la respuesta que te está dando la Melissa de hoy seguramente sea totalmente diferente a la que te dé dentro de 2 meses. Claro. Pero sí que al plantear, al haber leído la pregunta que mandó Cristina, ostras, es como... Jolín, o sea, que son cosas en las que no te fijas hasta que no vas evolucionando, ¿no? Es cierto que me cuesta relacionarme con hombres por la discriminación sufrida con mujeres, de la que soy consciente hace muy poco tiempo, que ya estoy intentando alejarme de esos juicios, ¿no? Simplemente por el género. Yo he hecho la inversa, lo que te digo ahora. Es como, ostras, ¿no? Ahora yo voy a un trabajo y me relaciono con los hombres heterosexuales. Pero yo antes a lo mejor era como... ¿Vale? ¿Qué va a pensar de mí? Claro. Pero hay que sanar esa idea. Sí, Primero principal porque es limitante, porque el mundo está lleno de hombres y mujeres. Entonces no puede decir unos sí, otros no. Es limitante porque cierra tu círculo. Y segundo, no todos los hombres somos machistas. Claro que no.
¿no? Igual que muchas mujeres pero son por el machistas. hecho de... Por el hecho de... Claro. O sea, yo digo por la discriminación. Claro. Por el hecho de simplemente... Mira que he organizado actividades con lesbianas de Kogan, ¿eh? Les he montado actividades. Y se me ocurre un día ir a un taller totalmente discriminado. ¿Sí? Y solamente por tener pito. Entonces no me estás viendo como persona, ni estás viendo mis valores, que te ha hecho entrevistas, que te ha estado filmando actividades para que tengas representación en las redes, que he gastado mi tiempo. No me estás dando, no me estás mirando, me estás mirando lo que tengo aquí. Claro, eso es. Entonces, cuidado eso, ¿eh? O sea, digo yo personalmente, cuidado porque... Es que estamos hablando de algo muy complicado, que es autoconocerse y ya conocer a los demás. Es que no se nos queda corta la vida se nos queda corta, o sea, tristemente no llegaremos nunca a conocernos a ese nivel, ¿no? No sé. Luego es eso que sí que es cierto que tiene que haber, por ejemplo, ¿no? en el colectivo negro afro, la gente que no ha sanado tanto, pues sí que de alguna forma también rechaza, oye, tú como eres, no eres racializado, no puedes hablar, pues eso no puede ser, ¿no? Pero sí que es cierto que es eso, ¿no? El acompañar, ¿no? Es el sitio en el que puedo estar yo en el feminismo, es decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde me necesitas? O, ¿sabes? El acompañar, ¿no? Estar ahí es importantísimo como aliado y con ese papel de acompañar, ¿no? También. Yo estoy. Sí. Ahora va a haber ahora a las 6 de la tarde estaré allí llevando las banderas, porque encima me usan para llevar las banderas. Exacto. Y no creas que eso ayuda mucho para cuando me tengan que me ven sin pito, ¿eh? No Pues creas que la interacción me ven, bueno, Norberto viene, es una persona. No, cuando nos volvemos a encontrar es un hombre. O sea, esto es algo que está pasando, yo por lo menos lo veo dentro del colectivo LGTB, ¿no? Está muy bien el feminismo, pero se está extremando a otro lado. Yo no soy ni feminista ni machista, soy humanista. Y me voy por ese lado. Porque eso es lo que el colectivo LGTB tiene que ir buscando. No, feminista. Feminista no. Pues, yo el tema que iba a preguntar, pero claro, sería... Pero es que me gustaría que las dudas que tengáis o esto, porque podamos ir... que se las podáis plantear a los ponentes. Javi. Sí, yo tengo una pregunta. Si consideráis que los logros conseguidos ahora pues, en materia feminista, en materia de racismo, a lo mejor dentro de la jerarquía católica, ¿creéis que están suficientemente asentados como para no volver atrás? ¿O que en cualquier momento puede retroceder la cosa? A ver, mira, lo conseguido siempre se puede perder porque ya lo hemos vivido otras veces a lo largo de la historia. Es decir, esto ya está en la historia y ya ha pasado. Lo que hay que hacer es seguir trabajando en lo que ya tenemos asentado y en lo que se ha avanzado, que es mucho. Entonces, ¿que se puede perder? Se puede perder. Lo estamos viendo con Vox en este momento. Están poniendo todas sus fuerzas y en todos los bandos por quitarnos derechos. Tenemos que estar ahí dando la batalla y tenemos que estar luchando por ello. Es decir, pero hemos avanzado mucho y, hombre, yo pienso que esto es subjetivo, Pienso que muy grave tendría que darse la cosa para retroceder tantísimo como hemos avanzado, ¿no? Pero sí que se pueden perder cosas y hay que seguir luchando y seguir avanzando. Yo quitaría la parte de mucho. Hemos avanzado. Yo no creo que hemos avanzado mucho. Hasta hace 2 semanas la ley trans estaba en vías de desarrollo. Hoy la ley trans vuelve a estar parada, después de 2 años. ¿Sí? Y la ley trans también soy yo. Entonces, no porque yo siendo hombre me pueda casar con una persona de un mismo sexo, significa que hemos avanzado. Porque los trans todavía siguen teniendo inconvenientes, las personas con VIH siguen teniendo inconvenientes en los centros de salud, ¿sí? Y las lesbianas siguen teniendo inconvenientes en los centros de salud para un tratamiento ginecológico específico. Entonces, no hemos avanzado tanto. Para mí, ¿no? Disculpa, yo discrepo de él porque sí hemos avanzado mucho. Es decir, de ser apaleados
de ser estigmatizados, de ser encarcelados y de estar en la absoluta soledad, hemos avanzado mucho y con el adjetivo en muy poco tiempo. Es decir, desde las leyes de peligrosidad social, de vagos y maleantes y todas estas cosas, es decir, hemos avanzado mucho. Sí, que los que estamos aquí hemos sido legalmente y médicamente enfermos. Hombre, hasta el 95. Claro, yo creo un niño de 8 años por el mío y mira. Las cosas no... Yo creo que ahí no está el punto. Disculpa. Sí. Las generaciones, chicos de 20, 19, 18 años que no saben por qué y están desinformados de todo el trabajo que hubo detrás, de todo el sacrificio, de toda la gente que tuvo que morir, que tuvo que encadenarse, que tuvo que salir a protestar, que tuvo que salir a luchar por lo que ellos tienen ahora. Ellos tienen eso ahora y ellos lo reciben como que se lo merecen, como que venga, no me interesa cómo se logró todo esto. Y a una persona que tiene, creo yo, todo eso, ¿cómo lo defiende si no sabe cómo lo obtuvo? Entonces, creo que también es parte nuestra ir un poco atrás y demostrarle a las nuevas generaciones y explicarles de dónde venimos, explicarles de dónde venimos, claro, por lo que hemos pasado y dónde estamos. Claro, porque es que no tienen base para defenderse, sencillamente aceptan todos los regalos que se le dan ahora, todos los beneficios que se han logrado, que se han conseguido, todas las leyes, todo esto, pero no saben por qué, no saben todo el sacrificio que hubo atrás. Entonces a la hora de defenderlo no tienen cómo defenderlo y no lo van a quitar. Porque cuando tú seamos, y en mi caso, tenga 60, 70 años, esa gente no va a saber, los de 30, los de 20, no van a saber todo lo que hicieron las generaciones anteriores para conseguir todos los derechos que ahora hay. ¿Y cómo los van a defender? No saben que hay nada que defender. Exactamente. Yo les haré una pregunta a los que están aquí presentes. ¿Creen que las cosas a las que estamos peleando son nuestros derechos o creen que son pedir migajas? En ese sentido yo estoy hablando de esto de mucho a poco. Que hemos avanzado, sí, pero no hemos conseguido unos verdaderos derechos, igualitarios a todo el puto mundo. Lo que hemos conseguido son migajas para mantenernos contentos. Y en ese sentido es el que yo quito la palabra mucho. Sí, porque nadie tiene por qué venir a perseguirnos. No hay que celebrar que hace 30 años que no nos persiguen porque han cambiado una ley. Lo que hay que hacer es que, a ver, no tienen ningún derecho a perseguirnos. No sé si me explico. O sea, amor o migajas de amor son dos cosas diferentes. Pedro, tú tienes una preguntita. Sí, yo quería agradeceros a Fuenlaentiende esta actividad, a todos los ponentes. Yo quería plantear algunas historias, no sé si tanto es pregunta o no, pero yo algunas cosas, ¿no?, al respecto de este último debate. Fijaros, en su momento, a nivel mundial, la jornada de 40 horas era un derecho. Hoy en día se está trabajando y hay un plano de evolución. Creo que esto es parecido. Toda esta temática de la que estamos hablando tiene una dinámica exactamente igual. Es decir, lo que hace 30 años tenía unos objetivos, parte de ellos se han cumplido y hoy creo que son otros los objetivos que tenemos. Y esto, como cualquier otra lucha, lo vemos como una dinámica que está en constante movimiento o corremos el riesgo. Luego, obviamente está claro que, pero lo determinante es la palabra mucho, poco. No sé si me estáis entendiendo. Hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. Creo que es la reflexión que nos permita. Yo, dos cositas más que también me gustaría plantear. Yo, alrededor de esto, siempre hay determinadas reflexiones, y lo digo desde el cariño, ¿no? Pero como yo lo pondría sumar desde la diversidad, como frase, ¿no? Porque a mí me asusta que se entre en contradicciones de lo mío, en exclusión o en contraposición del compañero o la compañera de al lado. Entonces aquí hay un plano que tenemos que tener cuidado, porque me parece que es fastidiado que ahora nos enfrente. Y voy con lo último que acabo, que es con todo el tema trans. Efectivamente hace 15 días estaba encima de la mesa. Ahora mismo, y yo lo digo así, yo siento mucho dolor cuando veo o escucho o leo a compañeras, amigas en ocasiones, de uno que ya es muy mayor, pues igual
os podéis imaginar, ¿no? Incluso personajes, incluso gente que fue referente en un país. Y esa es un poco la historia, cómo todo está en constante movimiento, lo que es la vida social. No es una fotografía, sino que es una película que está en movimiento, y quien en el feminismo hace 30 años fue progresiva, hoy es regresiva, desgraciadamente, y son la retaguardia y son quienes está impidiendo que la ley trans vaya adelante, y eso tiene nombres y apellidos, que no voy a citar, que conocéis todos mucho mejor. Los derechos, una última frase y acabo, los derechos son solo fruto de la correlación de fuerzas. No hay ningún derecho para siempre que se vaya a quedar, ni ningún derecho del cual no se nos pueda despojar. Al final siempre los derechos es un plano de correlación de fuerzas. ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos defenderlo? ¿O cómo podemos perderlo? Si los otros son más fuertes. Perdona. Y sobre todo, muchas gracias por esta jornada. ¿Qué queréis plantearles? Está muy bien, hemos conseguido tener una visión muy amplia, laboral, desde todos los puntos, que es la finalidad. Y nada, invitaros a que os traigáis todas las ruedas que podáis a nuestra marcha, y vuestros amigos, desde vuestras asociaciones, a vosotros también por vuestra asistencia, daros las gracias, de deciros pues, que Fuenlaentiende tiene aquí su casa, que es para vosotros, todas las actividades estáis más que invitados, y agradecer a Raúl su asistencia aquí, a los ponentes, y también a Cristina, que está por ahí metida en el camerino, allá atrás, que ha sido la coordinadora de esta mesa, y esperamos veros en todas las mesas que hagamos más, y que juntos podamos sumar hacia el camino, como decía Pedro, de que esos derechos no se nos vayan y se queden bien asentados. Desde Fuenlaentiende aquí en Fuenlabrada, lo que podamos hacer, y con la ayuda de la concejalía, pues seguiremos siempre sumando. Así que muchísimas gracias y gracias. Ahora, Cristina,